Bueno, hemos hablado un poquito de tu pasado, pero vamos a hablar un poquito del presente, ¿no? Success Factory, ¿por qué? Y ojo, antes de que me respondas, mucha gente cuando tomaste la decisión, tú sabías, Igor sabían que os iban a criticar, que os iban a menospreciar, a decir cosas que no son reales, porque a veces son así, pero tuvisteis no solo la valentía, sino la decisión, y tendría que ser por algo que tú y Igor sentisteis que era el momento y te voy a decir por qué hicimos la decisión y por qué Success Factory. Fantástico. Cuando, por ejemplo, tú tenías un restaurante pequeño, ¿no? Sí. Me recuerdo tu historia, en Saló, en España. Un restaurante pequeño, sí, turistas, pero ¿sabes cuánto invertiste en ese restaurante? 600.000 euros. ¿Y estaba en el restaurante de cuántas personas? Unas 90. Ok. Y después tu visión creció. Y te fuiste a Barcelona y abriste un restaurante ¿para cuántas personas? 380. ¿Y cuánto invertiste? 1 millón. Y pienso más, porque cuando me dijiste el mobiliario, todo, sí, pero... que pagaste también 600.000 euros para esto. ¿Por qué lo hiciste? Porque viste la oportunidad de crecer y viste que con el mismo talento que creciste con 90 personas en un restaurante en Saló, ahora querías algo más. Y sabías que poder tener algo más. Viste una visión. ¿Pero qué te dijo la gente? La gente te dijo, no, ya tienes un restaurante que te va bien en Saló. ¿Por qué tienes que ir a Barcelona? ¿Por qué tienes que hacer un restaurante más grande? Pero Kini, nunca te basta el dinero, el éxito. ¿Qué haces, no? Y empezó a ponerte dudas y quería que tú te quedabas en allá. Este nivel. Tú fuiste a Barcelona y viste algo más grande. ¿Sabes qué? Te funcionó. Al fin te funcionó. Por supuesto. Después, por supuesto, llegó la crisis, pero en tiempos de crisis podrías también salir afuera, pero por educación financiera, que no teníamos ninguno, te fue mal. Pero tú viste la visión más grande de algo más grande que tú podrías lograr. Tú querías también más. Misma cosa pasó a nosotros. Estábamos casados a una visión, pero vimos que el vehículo no estaba demasiado bueno, rápido, innovativo para llegar donde nosotros queríamos. Y cuando vimos a Christian Nils en Success Factory y venió aquí a mi casa 5 días, lo he examinado muy bien. ¿Qué tipo de personas están? Mira, yo soy una persona que antes de comprar el negocio, compro las personas. Aprendí mucho en mi carrera de negocio. ¿Por qué? Porque somos en network marketing, ¿ok? No es un negocio donde tú firmas un contrato, yo hago esto. No. Alguien tiene una visión, pero necesitas la gente que lo va a poner en acción. Tú necesitas las personas que van a hacer el plan de acción que te va a llevar tu visión a cumplir. Y esta persona somos nosotros. Somos nosotros las personas que van a cumplir esta visión. Y cuando estábamos aquí en mi casa, al inicio no quería escucharlo. Igor también me dijo, mira, Andrea, tú no estabas convencida. No, estaba evitando de escucharlo. ¿Por qué? Porque estaba casada a una visión y no quería cambiar el vehículo porque quería estar en mi zona de confort, que es diferente. Y esto pasa a mucha gente, no quiere aceptar la información y no quiere abrir su cabeza, su corazón para escuchar. Y cuando empecé a escuchar la visión de Christian Nils, que tenían todo listo, tecnología innovativa, avanzada, dije, wow, espera, pues el blockchain puedes imaginar, casi 3 años atrás, Sí. Ahora ya están hablando que el blockchain no es el futuro. Ahora están hablando de esto después de 3 años, pero al inicio, alguien que te llega a decir, mira, profesores de universidades, expertos en la materia, dicen que el blockchain no es el futuro, y me lo dice Chris Ress, ok, genio, pensé, es un genio, puede ser que tiene razón, y ¿qué hice? Empecé a escuchar. Por eso digo, tal vez abra tu mente, ¿no? Para escuchar la información. Y escuché la información y dije, mira, yo no soy una experta y no quiero ser una experta, pero tiene razón. Me refiero, tiene lógica, es algo innovativo y lo vamos a empezar porque el vehículo cambia con algo más rápido y mejor para llevarte a tu visión. Y esto lo hemos sido. Soy contenta porque la gente siguió, mucha gente siguió, que entendió la visión, que entendió que podemos transformar esta visión y tomar este vehículo
para llevarlo al máximo. Hemos tenido una Ferrari que en 3 años, casi 3 años, desde el 1 de enero de 2018, hemos sido un imperio, una de las compañías con el crecimiento más rápido en la industria. Me refiero, y no hablamos solamente de la industria del network marketing, hablamos de la industria de compañías a nivel mundial. Me refiero, somos una de las compañías que están desarrolladas en todos los continentes, están teniendo un crecimiento increíble. Somos una compañía que tiene el producto número 1 en 5 diferentes industrias. Wow. Es la única compañía que te da la oportunidad de tener diferentes ingresos con la misma compañía, porque yo escuché también muchas veces la gente que me dice, Andrea, tienes que diversificar, tienes que comprar en trading, tienes que hacer... Mira, yo no necesito hacer esto porque mi compañía te da la oportunidad de hacer esto. Y quería explicarte también porque al inicio hemos empezado con una visión y estamos enfocados en un producto. Pero qué bueno, yo adoro las compañías de infotecnología como SuccessFactory. ¿Por qué? Porque desarrollan, son innovativas. No se quedan ahí como lo mismo, ¿no? Yo no quiero estar con una compañía que pienso en los próximos 5 o 10 años vamos a tener los mismos productos, no desarrollamos, no somos innovativos. Yo no puedo pensar ahí. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, si tenemos que hablar de negocio, ¿qué pasa si no progresas, si no creces, decreces? Si no progresas, te quedas atrás. Yo no sé en español cómo se dice, pero en inglés se dice, if you don't rise the wave of change, you will find yourself underneath it. Si tú no vas con la onda y la cabalcas, si no cabalcas las olas, te vas a buscar abajo del agua. Tú no quieres esto, necesitas estar un surf que va con la onda. Que va con la ola, sí. Y al inicio estábamos enfocados en la criptomoneda porque sabíamos que tiene que existir la prima criptomoneda que va a ser usable y con usabilidad. Y teníamos una tecnología avanzada como el DAG Chain. Fíjate que después de 2 semanas que hemos empezado, llega un artículo en Forbes sobre el DAG Chain Technology. Y yo dije, wow, sí, ok, hice la decisión correcta, porque aún pensaba es algo nuevo. Pero cuando lo vi, dice, wow, no tenemos competición. Y esto fue una de las razones que yo empecé. Igor, por supuesto, vi su potencial aún más grande. Él dijo, vamos a construir la compañía más grande en los próximos 15 años. Hay fases en la compañía. En los primeros 5 años vamos a estar una de las compañías más grandes en los top 100. 10 años en los top 10, en los 15 años, después de 15 años vamos a ser la compañía más grande del planeta. ¿Por qué? Te decía que no tenemos competición, tenemos diferentes productos, somos una plataforma y en el día de hoy, si ves también ahora estamos haciendo esta entrevista durante el coronavirus, puede ser que tú te lo vas a recordar porque en 25 años, 50 años la gente va a hablar en los libros de este periodo de COVID-19 y nos van a escuchar, Queenie, porque van a hablar de esta oportunidad. Te decía que en este periodo tener una plataforma sí te hace una fortuna. No somos una compañía, somos una plataforma. Somos una plataforma que une 5 diferentes industrias que son trillones de euros y más. Unimos el network marketing, unimos la criptomoneda, el trading, unimos la inteligencia artificial de Bank, que es un sistema comprobado científico que enseñan en el Harvard. Tony Robbins lo promueve, Robert Kiyosaki y mucho más. Y unimos también el sistemas de pagos DAGPay, que ahora es enfocado en la criptomoneda de Coin, pero en un futuro va a ser una plataforma de pago como PayPal, diferentes currencies, criptomonedas, fiat currencies, ¿no? Va a ser una cosa increíble. Cuando Igor hizo un entrenamiento, ¿cómo vamos a llegar la compañía más grande del planeta? Desarrollar y todo. Esto estaba enfocado solamente en el pago, en el sistema de pago, sin hablar de trading, sin hablar de la cripto, sin hablar de todos los productos que vamos a tener, porque somos una compañía de infotecnología, vamos a desarrollar. Y él habló de este entrenamiento, hablaba solamente de un mínimo muy pequeño de entre 2 y 5% si hacemos el pagos mundiales con el DAGPay, sin hablar de todo lo resto, me refiero, es algo increíble. Y esto quería decirte, en el día de hoy soy entusiasmada, me siento en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas y sobre todo, yo te decía, son 5 principios para elegir una compañía. Primero es el producto. Tenemos cutting edge technology, me refiero a la tecnología más avanzada, acuta, no sé si se dice en español, pero la tecnología más avanzada del momento. Tenemos profesores universitarios, no podemos hacer nombres.
Tenemos gente de verdad renombrada y conocida a nivel mundial por lo que hacen. Por privacy no se pueden hacer el nombre, pero yo voy a Estonia cada mes, me refiero, tenemos más de 7 oficinas ahora, tenemos una oficina, el headquarters de SuccessFactors aquí en Ámsterdam, tú fuiste a visitarlo. Me refiero, es en el edificio más importante de Ámsterdam, la llaman el Silicon Valley de Ámsterdam, todas las compañías más grandes. Está Booking, yo estoy allí, está Booking, por ejemplo, el mismo sí, edificio. Me refiero, Bookings.com está ahí al lado, para no decir. Tenemos más oficinas y esa es solamente una prueba, me refiero, tenemos una compañía que tiene productos súper innovadores. Segunda, tenemos una compañía con valores como transparencia, integridad y honestidad. Para mí, te dije, antes que compre la compañía, la visión, yo tengo que comprar las personas. Y a nosotros esta compañía nos ha dado más de que han prometido. Ellos prometen y después hacen más. Y me encanta esta mentalidad. Me encanta porque soy italiana y la gente italiana habla, como ustedes, al fin españoles, latinos, ¿sabes? Pero me encanta que tenemos gente de los países nórdicos donde no hacen show, pero trabajan. Y algunas veces no hacen gran show sobre lo que están desarrollando, pero lo anuncian cuando está listo. Cuando ya está listo. Ellos no necesitan Lamborghinis y Ferraris, dejan a los líderes tener Lamborghinis y Ferrari, anillos, mírame, pero dejan a nosotros hacer los colores, el show y todo. Ellos quieren estar de atrás y cumplir la visión. Para ellos el dinero no es importante, esto no es un país de 1 millón de habitantes, me refiero, para ellos la gloria, el dinero no, es eso la quizás visión. La gente ahora entiende por qué elegí SuccessFactors, pero voy a ser muy honesto, yo elegí a las personas.